Vamos a hacer una oración para dar comienzo, ¿te parece? ¿Me acompañas? Cerramos nuestros ojos y oramos. Bendito Dios, te damos gracias por este lindo día, Dios. Gracias, Dios, porque una vez más nos permites ver tu gloria, tu gracia, Dios, tu amor en la vida de nuestro pastor, Dios. Gracias por haber conservado su vida, Dios, en este proceso tan delicado, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás renovando su cuerpo, Dios, y estás trabajando en él, Dios, para que acepte su organismo, Dios, esta refacción, Dios, como él mencionaba. Señor, te agradecemos, Dios, por prestárnoslo por el tiempo que a ti te plazca, Dios. Te agradecemos, Dios, porque somos una congregación que tiene una sana doctrina, Dios, una congregación que se mueve en amor, Dios, una congregación que probablemente no es perfecta en sus decisiones, Dios, pero que se mueve conforme al sentir del Espíritu Santo, Dios, y tenemos un varón, Dios, a la cabeza que nos guía y nos lidera, Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Dios, porque podemos hablar de que eso ocurre en esta congregación, Dios. Te pedimos, Dios, que tú lo sigas bendiciendo, que le bendigas a su familia, Dios, y le permitas asimilar todo este proceso de adaptación, Padre. También como congregación, Dios, te pedimos que tú traigas un nuevo tiempo de bendición, Dios, donde nos permitas recordar, Dios, que necesitamos ser de apoyo para las actividades de la iglesia, Dios, que se necesitan más manos, Dios, para poder hacer todo lo que logísticamente requiere una congregación, Dios. Y también espiritualmente, Dios, necesitamos que se levanten más obreros, Dios, en todas las áreas, Dios. Estamos cortos de gente, tú lo sabes, Dios, pero sabemos que hay corazones dispuestos, que están aprendiendo poco a poco, Dios, y te pido que tú los hagas permanecer, Dios, en ese espíritu, Dios, de aprendizaje, Señor, en esa intención de sumarse, Dios, a este proyecto tan hermoso, Dios, que es la expansión de tu evangelio, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que esta predicación el día de hoy abone, Dios, sume a esta visión de tus hijos, Dios, que traiga una palabra de refrescamiento, que nos haga ser nutridos, Dios, y nos haga crecer, Dios, en el conocimiento de tu palabra, Padre. Gracias, Dios. Unge mis labios, Dios, y quita todo aquello que estorbe, Dios, en mi carácter, en mi pensamiento, Dios, en mis palabras, Dios. Y permite, Dios, que tu Espíritu Santo sea el único que se glorifique, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy la predicación lleva por título De la angustia a la adoración. Y en esta predicación vamos a platicar o vamos a tratar de hacer una reflexión de cómo debemos intentar cambiar nuestra mentalidad ante los tiempos de adversidad. Hace ratito que le tocaba dirigir a Fernando, dentro de la administración que le estaba dando, mencionaba el no adorar a Dios solamente con canciones. En otros momentos en la congregación, en las diferentes actividades que tenemos, en las clases de los miércoles, en fundamentos, hemos mencionado ya que adorar a Dios es mucho más que cantarle a Dios. Adorar a Dios es tener un continuo reconocimiento de su dependencia, de su majestad, de su grandeza, de su gloria. ¿Sí? Venir y adorar a Dios implica entonces venir y rendir nuestra vida a Dios. Rendir a Dios nuestra vida no se rinde solamente con cantos, se rinde también con actitudes, se rinde también con pensamientos, con sensaciones, con emociones. Y eso ocurre no nada más los domingos en esta congregación, o los miércoles o los jueves en las reuniones que tenemos. Cuando yo salgo de este lugar, allá afuera es donde tengo actos, allá afuera es donde tengo pensamientos, allá afuera es donde tengo retos, allá afuera es donde tengo que revelar mi carácter. Y entonces ahí es donde tengo las oportunidades de en mi vida cotidiana adorar a Dios con mi propia vida, adorar a Dios con lo que hago, adorar a Dios con lo que siento, adorar a Dios con lo que pienso. Y no nada más limitar la adoración a la hora de los cantos en este lugar. Amén. Entonces, en este sentido el día de hoy te quiero contar tres historias que nos van a ayudar a entender
¿Cómo podemos pasar de la angustia a la adoración? ¿Y cómo es que no estamos solos en este peregrinaje por la vida, en este andar por la vida, donde normalmente tendemos a enfrentar los momentos de lucha, los momentos de prueba, los momentos tensos, pensando que Dios está ensañado conmigo, pensando que Dios ya la trae contra mí, pensando que nada más a mí me salen mal las cosas? Hay una frase que está en Primera de San Pueblo que dice que siempre hay otro peor que tú. No sé si la han escuchado por ahí. Siempre hay alguien más amolado que tú. ¿Y qué significa esta frase? Pues que muchas veces estamos tan absortos o tan envueltos en nuestros problemas que no nos ponemos a pensar que hay gente que tiene padecimientos mayores a los que nosotros tenemos. Y a veces solamente basta salirte un poquito de tu problema, dejar de ser egocéntrico y estar enfocado nada más en ti, para darte cuenta de que, número uno, tu problema no es tan grande como pensabas. Número dos, que tienes una solución pronta, más cercana, más próxima de lo que te imaginas. Entonces, te voy a contar 3 historias. Primeramente te voy a contar la historia de el pastor David Jeremiah, que comparte una experiencia que le tocó escuchar durante un congreso de pastores, un congreso cristiano en Estados Unidos, y una historia que es muy impactante para nosotros. Te voy a pedir que la escuches. Durante la temporada de vacaciones del año escolar, que en nuestro país tiene lugar durante el verano, solía ir a algunas conferencias bíblicas para enseñar la palabra de Dios. Así que, en una de esas ocasiones, en una de esas conferencias bíblicas muy conocidas y respetadas, tuve una maravillosa oportunidad de abrir las Escrituras y hacer lo que más me gusta: enseñar la Biblia. En esa ocasión, algunos amigos que viven en esa región me contaron algo que, en mi imaginación, no podía haber sido real. Sin embargo, sucedió en esa comunidad a unos cuantos kilómetros del lugar donde se realizaba la conferencia. En cierta iglesia había una encantadora familia creyente, compuesta de esposo, esposa y 3 hijas pequeñas. La esposa había estado orando por un hijo, cuando descubrió que estaba encinta, esperando su 4.º hijo. Había pasado tiempo suficiente y habían podido cerciorarse de que iban a tener su primer hijo. Estaban llenos de anhelo y emoción. Era hábito de este matrimonio todas las noches después de cenar que esposo y esposa salieran a caminar. Vivían en una zona rural. Ahora que ella estaba encinta, trataban de hacerlo más regularmente. En esa noche en particular, el esposo recibió una llamada telefónica de un compañero de trabajo justo después de cenar, así que le dijo a su esposa: «¿Por qué no te vas tú a caminar? En pocos minutos te alcanzo». Ella no caminaba muy rápido en esos días en particular, así que ese fue su plan. La llamada telefónica se extendió, así que él no pudo alcanzarla tan pronto como había pensado. Ahora bien, mentalmente, si pueden hacerlo, congelen este cuadro en su mente y pasen conmigo a otra casa en la misma comunidad. Un joven, acercándose a los 20, llegó a su casa. Al estacionar el coche en la entrada y al dirigirse a la casa, se detuvo y miró el guardafango y se dio cuenta de que había una abolladura. Recordó que le había parecido como que había golpeado algo en la carretera. Fue y le dijo a su padre que pensó que había atropellado a un venado. Se sentía muy mal al respecto. Su papá le dijo: «¿Por qué no regresamos y caminamos por la carretera donde piensas que esto sucedió y veamos qué podemos hallar?» El padre y el hijo estaban caminando por esa carretera rural cuando encontraron al joven padre que había salido a buscar a su esposa. El padre y el hijo le explicaron por qué estaban ahí. El padre explicó por qué estaba ahí. Juntos empezaron a caminar por la carretera hasta que llegaron al lugar donde el joven pensó que había atropellado el venado. Estoy seguro que a estas alturas ustedes ya se han figurado el horroroso y trágico final.
de esta historia. No había atropellado a un venado. Había atropellado a la joven madre que estaba caminando por la carretera. Había sido atropellada tan fuerte que tenía el cuello roto. Estaba en una zanja y el esposo la halló ahí, muerta. Era un hombre consagrado, esposo creyente. Pero no hay nada que ustedes puedan imaginarse, aunque esfuercen la imaginación al límite, para abarcar la tragedia y angustia de ese momento. Mis amigos que venían de esa iglesia nos contaron que el próximo domingo por la noche, y pienso que esto había sucedido un martes, en esa pequeña iglesia, el hombre pidió permiso para ponerse de pie en la congregación y dar gloria a Dios, dar gracias a Dios, alabar a Dios y testificar de la gracia, misericordia y fuerza del Dios viviente para sostenerlo en una de las horas más trágicas de su vida. Cuando me contaron esta experiencia, todos estábamos casi deshechos en lágrimas mientras hablábamos. Pensé, si habría algo que uno pudiera imaginar, si habría algo en lo que uno pudiera soñar, si habría algún recurso del que uno sepa o haya leído que pudiera sostener a un hombre que en una hora como esa pueda pararse frente a sus semejantes y dar gloria a Dios. Hay uno que puede hacer eso. Ese es el Señor de gloria, el Rey de reyes, el Dios que está en el trono excelso y que, por su Espíritu, vive en el corazón de cada creyente. Qué tremenda historia acabamos de escuchar. No sé si te queda claro lo que nos están contando. Un hombre de Dios, consagrado, que servía a Dios, que tenía una familia amada, 3 hijos, 1 en camino. Un día ocurre un trágico accidente y la esposa se queda muerta. Y este hombre evidentemente debe haber pasado un periodo de impacto, un periodo muy fuerte de lucha interna, de cuestionamiento. Sin embargo, ¿cuál fue su actitud? El siguiente domingo estaba de pie en su congregación, dándole gracias a Dios por esa trágica pérdida. Qué tremendo, es una historia, esta historia la escuché yo ya hace algún tiempo, hace también algunos meses o un poquito más ya la compartimos con el grupo de alabanza. Y es una historia que desde que yo la escuché la primera vez me marcó, porque no nos ponemos a pensar cosas tan trágicas que ocurren a nuestro alrededor, y a veces nosotros estamos molestos, enfadados con Dios por pequeñeces, por cosas que muchas de esas cosas son cosas fuertes, pero que son derivadas de nuestras propias acciones, de nuestras propias fallas, de nuestros propios pecados. Son consecuencias muchas cosas que estamos viviendo. Y sin embargo, Dios también permite que a gente le ocurran cosas fuertes, cosas trágicas, sin que sean consecuencia de nada, solamente por su plan divino, solamente para manifestar su gloria en ciertas vidas. Déjame te cuento la segunda historia. Esta segunda historia es un video, está en inglés, trae una traducción, entonces probablemente no vas a alcanzar a ver los subtítulos, entonces te los voy a leer para que podamos todos estar atentos. Love can be such a Amor puede ser una palabra sin sentido a veces. It loses its meaning. Puede its potency, significar you know, like, su I really potencia, love- como yo amo una hamburguesa o como yo amo a un día and then I really soleado, love, you know, like a sunny day, and then I really love my family. o como yo amo a mi None of familia. those loves are Pero ninguno de esos remotely the amores same. son lo They're mismo. totally different things, you know. Son totalmente diferentes. It's really difficult to Es write muy a song difícil de about love, or escribir even use una the word canción love sobre in el a song, amor o you siquiera know. usar la Because palabra what does it amor, mean? What does it really mean, porque you acaso know? lo que significa realmente se entiende.
I'm just really excited to play. Like, Estoy emocionado por tocar, me gusta cuando la gente canta y es parte de lo que está pasando. Porque para mí no se trata solo de tocar música perfecta, sino que es más como una relación. Hace unos 7 años atrás estaba en Jackson, Florida, trabajando en un estudio. Recibí una llamada en la que me enteré que algunos de mis amigos cercanos habían tenido un accidente de auto. Y luego esa noche me enteré de que uno de mis mejores amigos, Steven, había muerto en el accidente. Me levanté la mañana siguiente enojado, confundido, herido. Yo proceso las cosas a través de la música. Así yo trato con mis problemas. Y realmente sentí que necesitaba tener una conversación con Dios. Porque estaba frustrado y había cosas que necesitaba decir. Y eso hago con la música. Y así salió gran parte de la letra de la canción How He Loves. Porque necesitaba esas palabras. Necesitaba esa conversación. Estoy ansioso por tocar esta noche. Estoy emocionado por estar con toda la gente que asistirá. Él es celoso de mí. Su amor es como un huracán y yo soy como un árbol, doblándose por el peso de su viento y misericordia. El amor del que hablo en esta canción no es un amor limpio o lindo como el de las películas, sino que es una clase de amor que está dispuesto a amar aunque todo sea un desastre, aunque las cosas sean difíciles y a veces asquerosas. Oh, cómo Él nos ama tanto. Cómo nos ama. Cómo nos ama tanto. Y esa clase de canción que quise escribir a raíz de este periodo de frustración, y que en mi ira y mi resentimiento y en mi frustración, Él sigue amándome a pesar de eso. Y en este proceso en que mi cuerpo muere, Él sigue amándome y está bien, y no se siente ofendido con el hecho de que estuviera enojado con Dios. Al leer estas letras, aunque han pasado más de 7 años, aún es muy duro. La canción no es una celebración de la debilidad y la ira, sino que es la celebración de un Dios que quiere estar con nosotros en esos momentos, que quiere ser parte de nuestras vidas. Y a pesar de quienes somos, Él quiere ser parte de nosotros, de nuestra comunidad y de nuestra familia. De esa clase de amor es de la que estoy hablando. Seguramente recordarás esta canción. La entonamos frecuentemente en esta congregación. Y es una canción que en lo personal yo cuestionaba el hecho de incorporarla al repertorio de la iglesia, porque había ciertas cosas que no entendía y ciertas cosas que decía, ¿cómo nos podemos conectar con eso como congregación para adorar a Dios juntos? Y fue hasta el día que escuché este testimonio que entendí la profundidad
de por qué se cantan ese tipo de canciones, por qué se escriben ese tipo de canciones. Este video que acabamos de ver es de John Mark Macmillan, que es el escritor de esta canción que cantamos aquí, que es una traducción y aquí la cantamos como Tú me amas. Y en este canto, al igual que en la historia anterior, vemos una historia trágica, una historia en la cual este músico o este ministro de adoración tuvo que haber pasado por una terrible angustia que fue la de perder a su amigo más cercano en un trágico accidente. Yo no sé si el amigo, de hecho no lo menciona, si el amigo creía en Dios o no, pero para el siervo de Dios, el arrebato que sufrió de esa persona cercana le trajo un dolor tan intenso que lo llevó a escribir esta canción. ¿Y qué cosas quiero enfatizar de esto? Él menciona: yo necesitaba tener un diálogo con Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces en esos momentos de necesidad que estás teniendo actualmente, probablemente no una pérdida de un familiar, tal vez no te alcanza el dinero, tal vez hay un proyecto en puerta que te tiene ansioso, tal vez hay una situación de salud que te tiene incómodo, una situación de conflicto con alguna persona? Y mi pregunta sería: ¿te has puesto a dialogar con Dios sobre esa situación? ¿O solamente te estás quejando? ¿Solamente te estás rumiando el problema? ¿Solamente estás dándole vueltas en tu cabeza? Comúnmente dicen por ahí, ¿para qué nos preocupamos de las cosas que no podemos solucionar? ¿No? Y yo quiero llevar esa frase a otro nivel. No es que nada más escondas los problemas o escondas las situaciones y no les des pie en tu día a día. El punto es, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que nos compró dando a su Hijo unigénito, a su Hijo precioso, a su Hijo más preciado, o más bien el único Hijo que tenía, ¿sí? Lo cedió por ti. ¿Cómo no te va a dar el resto de las cosas? ¿Cómo no va a estar atento a tu vida? Entonces, cuando una persona como la que acabamos de escuchar es capaz de cantar Dios me ama en medio de este dolor que estoy sintiendo, Dios me ama en medio de esta aflicción que estoy sufriendo, Dios me ama en medio de todos mis problemas. Vamos a cambiar el micrófono para... ¿sí? El hecho de poder decir Dios está atento a mi vida completa debería de cambiar toda nuestra visión, debería de cambiar todo lo que yo enfrento cotidianamente. Estos hombres pues no son los primeros. Estas dos historias que escuchamos pues evidentemente no son las primeras que puedes conocer sobre siervos de Dios, hijos de Dios, que tienen que enfrentarse a momentos duros en la vida. Si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchas historias de siervos de Dios que quedaron ahí escritas para nosotros, que yo creo que Dios permite que esté el registro de estas historias para que tú puedas sentirte identificado, para que tú puedas saber que es parte de tu crecimiento el tener problemas, el tener situaciones adversas. También Fernando hace rato decía, la vida no es siempre color de rosa. A veces llegamos al cristianismo con ese engaño. Hay gente que te promete que si te acercas a Dios ya no vas a tener problemas. Si yo hago un recuento de mi vida y probablemente tú también te sientas identificado con ello, creo que a partir de que conocí a Dios he tenido las circunstancias más adversas de mi vida. No quiere decir que antes de conocerlo no hubiera tenido problemas, pero yo comparo las situaciones más graves que llegué a vivir antes de conocerlo y a las que he vivido después, y creo que son mucho más fuertes. Pero yo creo que Dios en su infinita misericordia te da lo que necesitas en el momento preciso de tu vida. Entonces,
Él no nos da, dice su palabra, no nos da más de lo que podemos soportar. Hay situaciones adversas en nuestras vidas que si te las hubiera dado cuando no lo conocías, probablemente no lo hubieras soportado. Y no sabemos qué hubiera sido de ti. En cambio, Dios permite que ahora situaciones fuertes vengan ante ti porque estás capacitado para sobrellevarlas. Una de estas historias que llamó mi atención en la palabra de Dios es el libro de Habacuc. El libro de Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento, y Habacuc significa, o más bien algunas de las traducciones que le hacen a su nombre es el de brazo ardiente, que se puede entender como el que se aferra, el del brazo que se mantiene, ¿sí? El aferrado, le dicen algunos teólogos bíblicos. ¿Y qué pasó con Habacuc? Habacuc es un libro que son 3 capítulos dentro de la Biblia. Es un libro corto. Es bueno que lo estudiemos en alguna ocasión que tengamos, estudiarlo por completo. Para términos de esta predicación, te voy a presentar una breve síntesis de qué se trata el libro de Habacuc y podemos analizar lo que necesitamos. Información sobre el libro de Habacuc. Habacuc fue profeta en el reino de Judá. Como su libro concluye diciendo, al director sobre mis instrumentos de cuerda, hay quienes piensan que este profeta fue un músico del templo. Escribió el libro que lleva su nombre alrededor del 628 antes de nuestra era, unos 20 años antes de la destrucción de Jerusalén. Vivió en la misma época que Jeremías, quien también fue profeta en Judá. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos. En los capítulos 1 y 2 encontramos una conversación entre Habacuc y Jehová. Habacuc le cuenta su preocupación por la violencia, la opresión y la injusticia que reinan en Judá. Y Jehová le dice que pronto hará que los caldeos castiguen a la nación de Judá. Jehová le garantiza que el castigo que ha decretado contra Judá no llegará tarde, y que después también castigará a los caldeos por su maldad y crueldad. ¿Lo sabía? En los días de Habacuc, el templo de Jehová estaba en Jerusalén, y durante más de 400 años siempre gobernó desde esta ciudad un descendiente de David. Por eso, a aquellos judíos les parecía impensable que Dios permitiera a los caldeos destruir la ciudad santa. El capítulo 3 es una oración de Habacuc en la que expresa su lamento en forma de canción. Habacuc recuerda cómo Jehová demostró su poder en el pasado. Aunque está angustiado por la situación, expresa confianza en Jehová. Habacuc afirma: me alborozaré en Jehová mismo. Estaré gozoso en el Dios de mi salvación. Cuando estudie el libro de Habacuc, fíjese en que a Jehová le preocupa mucho que sus siervos sufran. En que confiar en la salvación de Jehová puede ayudarnos a aguantar con gozo, y en que el castigo que Jehová traerá mediante su reino no llegará tarde. Bueno, yo pudiera haberte puesto a leer los 3 capítulos, ¿no? en este momento, pero la intención de la predicación es llevarnos un mensaje más preciso, más certero. Y yo te invitaría a que en tu casa, con tiempo, tú leas el libro de Habacuc completo. Son 3 capítulos nada más, los puedes leer en media hora tal vez. En síntesis, como acabamos de ver, en el primer capítulo de Habacuc está manifestando una queja contra Dios. Habacuc vivía en un tiempo en que el reino de Judá estaba torcido, estaba viviendo en una decadencia moral, tenían todos los vicios que te puedas imaginar, había fraudes, había robos, asesinatos, había intrigas políticas, ¿sí? Y entonces probablemente vas a decirme,
¿estás describiéndome a Judá o me estás describiendo al México de la actualidad? ¿Sí? Me estás describiendo a Tijuana. Habacuc estaba en una situación probablemente muy similar a la que nosotros nos encontramos. Y entonces Habacuc trae un cuestionamiento delante de Dios y le pregunta cómo es que permite esas cosas. Y la respuesta que Dios le trae a Habacuc es una respuesta que confunde más a Habacuc. Le está cuestionando por qué esta nación es tan mala. Y entonces la respuesta de Dios a Habacuc es que va a traer una nación que es más mala todavía para destruir a su nación que es mala. ¿Sí? Y entonces dices, ¿cómo puede ser? Pues Dios decide traer juicio a esta nación que es Judá a través de los caldeos, que eran una nación peor. Y entonces en el capítulo 2 de Habacuc, Habacuc tiene un diálogo con su padre y le empieza a cuestionar qué es lo que está pasando, por qué está permitiendo estas situaciones. Y hay una respuesta de Dios hacia Habacuc. Y esto va preparando el terreno para que Habacuc comprenda en su corazón que hay un plan divino de Dios en toda la situación adversa. Dios no permite las adversidades solamente porque se le antoja. Dios no permite que estés padeciendo cosas nada más porque le gusta o le da placer el hacerte sufrir. Dios te ama y como te ama, quiere traer bendición a tu vida, pero a veces para traer esa bendición necesitas pasar por adversidades. Es como cuando tú estás enfermo y necesitas una medicina. No todas las medicinas saben bonito. Yo me acuerdo de niño había Pedialite para niños y cosas así, y pues sí tenían un saborcito a fresa y lo que tú quieras, ¿no? Pero a veces tenías ciertas infecciones o ciertos tratamientos que la medicina no era para niños y sabía a lo que tenía que saber, ¿no? Me acuerdo también de uno de los remedios de mi abuela, que era un té de rábano con cebolla y canela y no sé qué, ya se imaginarán a qué sabía eso, pero te hacía bien para los bronquios o no me acuerdo para qué era, para las vías respiratorias, pero era medicina, ¿sí? Entonces, a veces en tu vida, para traer cierto crecimiento y cierta madurez, necesitas pasar por esos tiempos duros, esos tiempos crueles. Ahora, hasta este punto creo que ya queda establecido que las adversidades vienen de Dios, ¿sí? Que todo lo adverso que enfrentamos viene de Dios. Pero ¿qué es lo que queremos llevarnos el día de hoy? Habacuc, como acabamos de repasar brevemente, cambia su postura a raíz de que tiene un diálogo con Dios. ¿Y cómo es que se da este diálogo? No lo voy a leer todo, pero quiero nada más ponerte en contexto. En el primer capítulo de Habacuc, los primeros 4 versículos, fíjense la postura que tenía Habacuc. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley está debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, Habacuc está en una postura de queja, está en una postura de cuestionamiento, está viendo las adversidades que hay frente a él. Y ahora me voy a ir al final del libro de Habacuc. Al final del libro, Habacuc tiene una postura muy diferente. En el versículo 16 del capítulo 3, la mitad del versículo dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea, va a estar en paz. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de la salvación, de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Tratemos de traducir este pasaje a nuestros tiempos, ¿no? A lo mejor
si se hubiera escrito, diría: aunque suba el dólar, aunque pongan el muro, aunque me quiten mi visa, aunque me quede sin trabajo, aunque me estén robando el internet, aunque me haya quedado sin teléfono, aunque tenga cáncer, con todo ello me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Qué es lo que hace que una persona como Habacuc, como John Mark Macmillan que vimos en el video, como el siervo de Dios que escuchamos en la narración de audio, cambien esa postura de crítica, de angustia, por una postura de rendición ante el poder de Dios? La clave de todo esto es el conocimiento de Dios. Tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Si tú nunca has leído en la Biblia que Dios sana, pues entonces cuando tú tengas enfermedades vas a estar angustiado porque no te alcanza para las medicinas, porque no te alcanza para los tratamientos, que son buenos, que los debemos de hacer, pero nuestra salud no depende de eso, depende de nuestro Dios. Y entonces tenemos que ser capaces de rendir esa angustia por la enfermedad delante del Dios que sana. Habacuc, como hemos leído, se sentía frustrado por lo que estaba viendo. La nación estaba en decadencia y, peor aún, él pensaba que Dios no estaba poniendo atención a lo que ocurría, que Dios no estaba escuchando su oración. Entonces sentía una lejanía de parte de Dios. A veces en las situaciones adversas que tenemos, podemos llegar a caer en esa sensación de que Dios no está al pendiente de mí. Pero yo, revisando mi propia vida, me he dado cuenta de que en muchas de esas situaciones no es que Dios no esté ahí, es que yo no me he acercado a Él, ¿sí? Si en la adversidad tú nada más dices, Dios bendíceme y das el paso, no es lo mismo a que tú te tomes un tiempo apartado en la intimidad con Dios y que tú le preguntes, que tú le digas si Él quiere que tú des ese paso. Hace rato decía, muchas de las adversidades que tenemos es por las decisiones atrabancadas que tomamos. Muchos problemas que tenemos son por consecuencias de cosas que no debíamos haber hecho. Y no estoy hablando nada más de pecados extremos, ¿no?, de los que ya hemos mencionado en otros momentos. A veces por necedad vienen ciertas situaciones a nuestra vida. A veces por tomar decisiones económicas, en 2 o 3 años, en 2 o 3 meses, tienes una situación problemática. A veces por no administrar bien tu dinero en un área, tienes problemas en otra área. A veces por no entender que no es el tiempo de tener algo o de tener algo de menor costo, derivas problemas y situaciones en otra parte de tu vida, ¿sí? Y entonces la adversidad está ahí, pero si tú vienes y conoces a tu Dios y le preguntas, Dios te puede ayudar a esclarecer. Y también, inclusive, Dios puede extender su mano para de una manera soberana hacer que te perdonen la deuda, hacer que cambie la situación en un punto determinado. Si vamos ligando todo lo que estamos escuchando, entendemos entonces, regresando a esta idea de que la vida no es color de rosa, pues entendemos que nuestro camino por la vida no va a ser un camino plano, un camino liso, que no tenga problemas. Decía en una predicación el doctor Jeremiah que nuestra vida es como un pantano. No sé si has visto un pantano o te ha tocado ir alguna vez a un pantano. Pues un pantano es una zona donde hay mayormente agua, hay lodo, hay plantas, y entonces hay terrenos donde tú no puedes caminar porque te hundes, pero siempre en los pantanos hay como ciertos lugares o ciertas partes donde hay tierra firme y puedes caminar por ahí, pero a veces caminas por muchos charcos para poder encontrar tierra firme, ¿sí? Entonces nuestro caminar en la vida es así, no siempre vas a entrar en los terrenos firmes, necesitas a veces pasar por los charcos, pasar por las
por las zonas que te enlodan, las zonas que te manchan. ¿Para qué? Para también entender, y tú vas aprendiendo a identificar los terrenos altos y cómo permanecer más tiempo en ellos. Decía en la última parte de Habacuc que Dios nos haga tener pies como de cierva y permanecer en las alturas, ¿sí? Evidentemente es mucho más bonito estar en la parte alta que estar en la parte lodosa, en la parte baja. Entonces, Dios quiere ayudarnos a que aprendamos cómo es estar en la parte alta y cómo debemos de llevar nuestra vida y cómo debemos de tomar nuestras decisiones para permanecer en esas partes. Ahora, en el caso concreto de Habacuc, el cambio de mentalidad de Habacuc se da en el capítulo 2 cuando él empieza a manifestar ciertos puntos, pero en esos puntos donde se está quejando, empieza a reconocer también las cualidades de Dios, empieza a reconocer cómo es su Dios. Y entonces, cuando tú eres capaz de tú en tus problemas, en medio de tus situaciones, decirle, Dios, tú eres eterno. ¿Por qué sabes que Dios es eterno? Porque lo has aprendido en su palabra. Dios, tú eres puro, tú eres soberano, tú eres fuerte, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca firme en la tribulación. Cuando tú eres capaz de citar esas características de la personalidad de Dios, por llamarle de alguna manera, entonces tú estás teniendo esa identificación con tu Padre, estás teniendo ese diálogo, y entonces es cuando puedes apelar a su carácter, apelar a lo que Dios es, para entonces pedirle su auxilio. Muchas veces Dios solamente está esperando que te acerques humildemente a Él y le digas, Dios, no tengo ni la menor idea de lo que me está pasando, pero yo sé que tú eres bueno y que tú me amas. No te estoy pidiendo que memorices el libro de Habacuc. Tener en tu cabecita esa idea tan simple de que tú eres bueno y tú me amas puede cambiar totalmente la perspectiva de tus problemas. Dios permite todo porque te ama. Como decía John Mark Macmillan en el video, cuando yo escribí la canción yo estaba enojado con Dios, yo estaba frustrado, yo decía cómo el Dios que me ama me quita a lo que yo más quiero. Y en el primer testimonio no se menciona, pero probablemente el hombre pasó por una situación muy similar. ¿Por qué te llevaste a mi esposa que traía un bebé y me dejas con otros 2 hijos huérfanos o sin madre? ¿Sí? Y en medio de todas esas situaciones, poder decir, yo, Dios, no entiendo nada, pero yo sé que tú me amas y por algo estás permitiendo esta situación en mi vida. Y a veces van a pasar años hasta que tú entiendas por qué esa situación pasó. A veces van a pasar meses hasta que Dios te muestre por qué pasó. Y a veces no vas a entenderlo nunca, pero va a haber un cambio en ti a través de esa situación, el cual tú no percibes de primera vista. Mientras estaba preparando esta predicación, al leer esta parte que dice que Dios es bueno y Él me ama, estaba recordando el testimonio del pastor Julio Melgar. El pastor Julio Melgar es un cantante, un adorador, que falleció este año. Julio Melgar falleció de cáncer y durante la última etapa de su ministerio, porque él, enfermo de cáncer, siguió cantando, siguió yendo a congresos para presentarse, para ministrar a través de la alabanza y la adoración. Él compuso un estribillo que es hermoso y es bien poderoso, y yo no dudo que todo el propósito de su enfermedad fue nada más que él escribiera esa frase, y que Dios haya utilizado esa vida y todo lo que implica la etapa terminal del cáncer solamente para que Dios a través de ese hombre nos diera esa frase. Y el estribillo de esa canción que le dio dice: yo solo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y que mi padre me ama. Es todo lo que dice su canción, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Quiero que dimensiones a una persona en etapa terminal de cáncer escribiendo esa frase. Yo solo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre
y que mi Padre me ama. No hay mentiras en esas frases. Es una verdad simple, concreta. Él te ama. Yo sé que varios de los que estamos aquí reunidos el día de hoy estamos pasando por diferentes niveles de angustia en nuestra vida. Todos tenemos problemas, pero algunos tenemos problemas que son un poquito más estresantes que otros. Pero tú tienes que decirle: yo solo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y que tú me amas. Y entonces en ese amor, si Dios te quita algo, Él sabrá por qué te lo quitó y te dará lo que debas de tener. Si Dios permite que te hagan algo, Él sabrá por qué está permitiendo que las personas hagan lo que están haciendo. Muchos de ustedes saben que yo trabajo en una institución que ahorita tiene un adeudo histórico, el gobierno del estado con esa institución. Y muchos momentos de hecho entre compañeros se comenta, ¿no? Para tales fechas no va a haber ni para la nómina. Yo no puedo entrar en ese juego de angustia. Yo tengo que decirme constantemente: yo solo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y que tú me amas. ¿Sí? Y esta situación que les comento se deriva del robo, se deriva de la corrupción, se deriva de una serie de problemas políticos que hay, no nada más en el estado, sino en el país. Y hay muchas familias que conocen a Dios que dependen también de esta institución en la que yo trabajo. Y todos debemos de estar en esa misma idea. Sabemos quién es el que está robándose el dinero, por llamarle de alguna manera. Nos cuestionamos por qué quien tiene que hacer algo no lo hace para solucionarlo. Pero nuestra mente no debe estar en ese problema. Nuestra mente debe estar en la situación personal, individual con Dios. Yo solo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y que tú me amas. ¿Sí? Y entonces, si no sale ni para la nómina, o como decía Habacuc, si la higuera no florece, si no hay vacas en el corral, ¿sí? Si no hay ovejas en la majada, con todo yo me voy a gozar en Dios y yo voy a esperar en Dios. Amén. Entonces no sé cuál es la situación que a ti te esté llevando ahorita a estar en cuestionamientos con Dios. Solo quiero recordarte que nosotros adoramos al Dios en el que confiamos y no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. ¿Cuánto conoces a tu Dios? ¿Cuánto te has acercado a manifestarle tus problemas, a venir y a quejarte con Él? No te quejes con el vecino, no te quejes con tu esposa, no te quejes con tu familia. Puedes hablar con ellos, sí, pero también puedes venir con Dios. A Dios no le molesta que tú estés incómodo por una situación. Dios te diseñó. Dios sabe las frustraciones. Si Dios no quisiera que nosotros tuviéramos frustraciones y enojos, no nos hubiera dado esas emociones cuando nos creó. Entonces Él sabe que nosotros vamos a padecer por esas cosas, que las vamos a sentir. Entonces es válido venir delante de Dios y decirle: Dios, estoy enojado, ¿por qué permitiste esto? Dios, estoy frustrado, ¿por qué permitiste esto? Y Dios no es nada más buzón de quejas, ¿sí? Vas con Él, manifiestas lo que estás sintiendo, pero esperas a que Él te hable, esperas a que Él traiga una palabra que sane tu corazón en esa situación. Y entonces tenemos que aprender a estar alegres delante de Dios, tanto en las situaciones donde estamos en la cumbre, como en las situaciones donde estamos en medio del lodo, en lo profundo. Para poder estar en esa perspectiva correcta necesitamos conocerlo más. Y no nada más conocer la historia de Habacuc. Hay muchas historias. Por ejemplo, Job, en un punto de su vida, le dijo a Dios: aunque me matares, confiaré en ti. ¿Conoces de qué estoy hablando? ¿Sabes? Y no es nada más, sí, ¿quién es Job? No, ¿has leído la historia de Job? La historia de Job se ha convertido en una palabra rema para ti. ¿Qué es una palabra rema? Una palabra rema es cuando la palabra toma significado personal para ti en un momento preciso de tu vida.
¿sí? Entonces, no nada más que sepas que existe Job. ¿Has leído la angustia de Job? Y te sirve como ejemplo en tiempos de confrontación, en tiempos difíciles. ¿O qué tal la historia de David? Sabes que David escribió los salmos, sabes que fue el rey, pero ¿has leído las angustias que él vivió? Y cómo en un cierto punto de su vida fue capaz de decir: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En medio de persecuciones, en medio de situaciones adversas, algunas provocadas por él, por sus errores, David podía decirle a su alma, podía ministrarle a su alma y decirle: estate quieta, no le estés dando vueltas a los problemas, no estés envuelto en lo que no podemos resolver. Acércate a tu Dios que conoces y aférrate a tu Dios que conoces. Entonces, en estos momentos es cuando puedes aprender que conociendo a Dios es como confías en Dios. Y si tú confías en Dios, entonces puedes estar en esa postura de adoración delante de Dios. Entonces, para terminar, déjame recordarte que en la adoración es donde encuentras a tu Dios y toda su fortaleza y toda su vitalidad. Dios quiere darnos un impulso para que nosotros dejemos huella en este mundo. Y si nosotros estamos absortos en nuestros problemas, no podemos cumplir con esa comisión. Tenemos que aprender a ser ejemplo, aprender a adorarle, aprender a dar pasos en medio de nuestras situaciones adversas, pasos que demuestren que confiamos en Él. Y sobre todo mantenernos en esa postura de adoración. ¿Qué es una postura de adoración? Una postura de rendición completa a Dios. Mientras mejor le conozcamos, mientras más le conozcamos, más podemos tener argumentos para mantenernos en esa adoración. Si tú solamente te sabes un pasaje de la Biblia desde hace muchos años y es el que te repites y te repites y te repites, qué bueno. Pero Dios quiere que aprendas más cantos, que aprendas, que escuches más predicaciones, que tengas más recursos para tener más de dónde aferrarte, de dónde agarrarte cuando vengan los momentos de angustia. Yo te voy a pedir que si durante la predicación que acabamos de tener vino a tu mente una situación adversa que estés teniendo, te pongas de pie aquí en el frente. Yo no sé, puede ser una situación de un problema familiar, un conflicto con alguien, puede ser una situación de trabajo, una situación económica, puede ser una situación de enfermedad. Que no te dé pena, ponte de pie y acércate y vamos a en fe rendirle a Dios esa situación. Padre bendito, aquí está tu iglesia rendida en fe, Dios, rendida en autenticidad, dándote gracias, Dios, porque en tu amor tú estás permitiendo estas circunstancias especiales en nuestra vida. Hoy simplemente queremos decirte, Padre, en fe, que confiamos en ti, que sabemos que tú eres nuestro Padre, que nosotros somos tus hijos y que tú nos amas. Y Padre, en esa confianza te pedimos, Dios, que abras nuestros ojos, que nos des sabiduría para enfrentar estas situaciones particulares, que nos des de tu gracia para dar los pasos que tengamos que dar, pero sobre todo, Dios, que nos permitas, Dios, tener fuerza interna, Dios, tener fortaleza en nuestros corazones, Padre, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor, de dominio propio. En ese dominio propio, Dios, hoy queremos amarrar la angustia. En ese dominio propio hoy decidimos no ceder ante la angustia, Dios. En ese dominio propio hoy decidimos no ceder ante la fatiga,
no colapsar ante lo que está ocurriendo frente a nosotros, Dios. En ese dominio propio hoy declaramos en fe que somos tus hijos y que lo que estamos pasando viene de ti y que en ti está la fuerza, y hoy la tomamos en fe. Hoy recibimos en fe lo que tú tienes para nosotros. Repite conmigo: yo solo sé que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre y que mi padre me ama. Amén. Gracias, Dios. Dios te bendiga.